Hola, pareja. Hola, Hola. ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bien. Pues encantados de que nos hayas invitado aquí a tu casa, a Donosti, a hacernos la entrevista y que te hayas interesado por Sonámbula. Muchas gracias por venir desde Bilbao, ¿no? Sí, Sí, hemos ¿no? venido dando un paseíto, hemos comido un pincho aquí abajo, bueno, tenían unos pinchos espectaculares. Y además, qué bonito tiempo al salir, Hemos ¿no? tenido suerte. Luego daremos un paseíto, ya que hemos venido, daremos un paseíto por la Concha, lo típico. Hace sol, pero hace un poquito de fresquito. Bueno, Sí. Bueno, sonámbula. A mí me gusta la palabra, ¿eh? El nombre sonámbula. ¿De qué viene esta denominación al grupo? Pues el tema es que cuando decidimos montar la banda, había que ponerle un nombre. Y empezamos ahí, recuerdo que estábamos en casa con unos amigos y en la sobremesa de la comida, pues a ver qué nombre, a ver, venga, entre todos, en plan brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? Y empezaron a salir unos grupos. Y mirábamos en internet a ver si existían ya. Porque ahora con internet miras, salieron un par de grupos antes de nombres de grupos antes que Sonámbula. Pero al final, pues bueno, ahí comenté yo, oye, Sonámbula, yo soy sonámbula, he sido en mi adolescente sonámbula, oye, Sonámbula, y a la gente que estaba, lo que tú dices, le gustó, ¿no? La fonética de, pues, oye, pues queda bien, ¿no? Ahí... la cosa es que fonéticamente suena bien y luego pues el contenido un poco nocturno y tal, yo creo que nos pegaba. Un poco Y luego, oscuro, ahí... como ella era sonámbula, pues es que final todo. ¿para qué vamos a buscar más? Y lo miramos en internet a ver si ya existía un grupo de Sonámbula. Y sí que hay en Sudamérica, hay un grupo de metal también que se llaman Sonámbula. Entonces dijimos, ya nos había gustado el nombre. Entonces dijimos, bueno, lo mantenemos y le pusimos en lado una diéresis. Para diferenciarlo del otro grupo, y somos Sonámbula con diéresis en lado. Un poco ahí para diferenciar ahí el nombre. Y para ti también habrá sido como una especie de terapia o... Bueno, terapia o bueno, tampoco, a ver, terapia dices en el sentido de... Sin más, me hizo gracia el tema de sonámbula, que yo era sonámbula y dijimos, pues mira, nos damos una risa, le pusimos la diéresis, lo que ha dicho Rafa. Sí. Evocaba un poco el estilo de música que íbamos a hacer, un poco oscuro, entonces, pues bueno, dijimos... Con la adelante. diéresis también le damos un pequeño guiño a Motorhead, ¿no? Y bueno, pues así comenzó Sonámbula, lo del nombre. ¿Cuánto tiempo lleva el grupo? Pues vamos a hacer memoria. Yo empezar, vamos a decir, el germen, pues igual ya desde el 2013, 13 más o menos, igual. Hace por ahí, sí. Es que estuvimos un año 5 componiendo, un añito. Y más o menos creo que ella también estaba en esos momentos estaba intercalando los ensayos con la banda que tenía en ese momento. Y eso, ese tiempo. Sí, estuvimos un año componiendo y luego ya hasta que... 2013 yo creo que más o menos, Eso fue un es. poco, 2012 finales, 2013 ahí empezamos un poco Con más ahí, tiempo. sí. Yo Sí. quería saber cómo empezó Rafa en el mundo de la música. Luego te pregunto a Muy ti. bien. Pues yo empecé... Bueno, pues para el 2004 yo ya estaba... O sea, para el 2004 digo. En el 94 yo ya estaba un poco intentando reclutar gente, ¿no? Para lo que sería el primer grupo en el que estuve, que se llamaba Tifaret. En el 94. Estuvimos ahí un poco hasta el 97, 98 y ahí ya se acabó. Y bueno, un poco con este grupo hemos retomado un poco el estilo, ¿no? Un poco que es el death metal más primitivo, ¿no? Más los orígenes del death metal, ¿no? Más rudo y más áspero. ¿Tú conociste su primer grupo? En el in situ en los 90 no. ¿No? Ha sido ya posterior, ahí en los 90 no...
El death metal y ese estilo yo andaba más pues el tema punk rock, no yo más pues la época del rock radical vasco y toda esa zona. Todavía el death metal así no había entrado. ¿Cómo empezaste tú? Pues yo más ya te digo, por el tema punk rock, ahí en plan de, pues no recuerdo, hace pues a tocar la batería, yo ya te digo, yo tocando la batería llevaré tampoco tanto, ¿eh? Si nosotros ya llevamos 5 o 6 años, échale 4 años más, 3 años más, digo, unos 10 años así más o menos. La cosa es que en la lonja donde estoy yo había una batería que un amigo me dejó un poco destartalada y la piqué un poco. ¿Qué, Maider? ¿No te...? Bueno, me picaste o me autopiqué, digamos, ¿no? Porque estaba ahí tal, oye, venga, Sí, pero te la postré en bandeja, vamos. unos platos al Maider, colega. batería, Maider. Un colega que él es fontanero y el otro también, ahí empezaron a hacer una estructura rara con tubos y así para poner los parches, o sea, los platos y así. Y bueno, y ahí surgió, entonces pues te sientas, empiezas ahí a enredar un poco y ahí di mis primeros pasos, ahí con otra banda de punk rock y luego ya pues ya cuando tú estabas en una banda de rock, yo con estas del punk rock, al final los dos acabamos un poco, ya dejamos nuestros respectivos proyectos. Eso es. Y empezaste tú a idear un poco el tema. Al principio estuvo con otra gente unos meses y luego al final ya me reenganché yo, más o menos. ¿Qué es para vosotros el punk rock? O sea, el género. Sí. Como punk rock, ¿Eh? como una actitud, ¿no? Ahí en plan de rebeldía, de decir Sí, ¿no? yo no estoy de acuerdo con esto, de protesta, de que te salga ahí el lado más Más una salvaje. actitud, ¿no? Que una música. Una manifestación, ¿no? Sí, eso es. Hazlo tú mismo. Todo el mundo puede. A mí eso me encanta. Es una buena frase. Todo el mundo te dice, esto no puedes hacer, por aquí no puedes, esto no Claro. se debe. Y al final dices, oye, si yo, mi cuerpo me pide hacerlo, lo hago y punto. Y ya está. Yo a eso le llamo justicia, o sea, mientras no haga daño a nadie o lo que sea, yo tengo mi derecho y punto, ¿no? Y punto. Ahí estamos. Y punto. ¿Cómo organizáis los conciertos de Sonámbula? Pues bueno, como esto es un poco, seguimos en la línea de hazlo tú mismo, pues estás en contacto con mucha gente y bueno, ya sea intercambios con grupos de otras ciudades y bueno, pues estando un poco activamente, ¿no? en la escena, ¿no? Para ver qué es lo que puede surgir, con qué bandas puedes tocar y estar un poco ahí en contacto constante con la gente, ¿no? Del género musical. Contacto con la gente y con gente que no, pero lo que tú has dicho de los amigos, de tal, Claro. en Facebook, trabajo de oficina que dices tú, Sí, ¿no? claro. Muchas veces una persona te lleva a otra, que igual no conoces, pero oye, pues al final así también han surgido personas que nos han ayudado ahí a montar boletes y así, que igual directamente no conocías, pero a través de los amigos, de que uno te dice, el otro te dice, trabajo de oficina, Rafa, ahí Sí. en plan en el ordenador, Al principio muchas horas de oficina, sí. y al final salen cosas. Y bueno, y luego a partir de esos primeros conciertos, según, pues se va generando una inercia, ¿no? Digamos. Tú, por ejemplo, ¿cómo aprendiste o cómo te lanzaste a tocar la batería? ¿Sabías tocarla desde antes? No, o sea, yo ya te digo, lo que hemos contado antes de la batería Frankenstein, esa pequeñita ahí de cachorrón, ahí empecé. O sea que yo siempre he sido una persona muy inquieta, yo durante muchos años he hecho deporte mucho. Entonces ya llega un momento que ya te abandonas un poco del deporte y la batería pues es un instrumento físico, me gusta, es como ir al gimnasio, que digo yo, ¿no? Muchas veces tiene ese toque de deporte, entre comillas, vamos a decir, me gustó, el ritmo ahí, me enganchó ahí un poquillo, además al principio era como muy agradecido, porque con el tupa, él con la guitarra y ya puedes hacer algo, desde el principio no le tienes que invertir, pues eso, yo una guitarra en mis manos estaría perdida ahí en tan poco espacio como puedo, pero la batería al principio es muy agradecida.
para partir de cero, ¿no? De no saber nada. Y luego ya pues lo que tú le quieras dedicar, de horas hasta donde quieras llegar, ¿no? De técnica y de todo. Pero bueno, así, de cero. Yo quiero preguntaros una cosa. Aparte de la música, ¿tenéis estudios hechos o os habéis dedicado a otra cosa? Bueno, estudios musicales yo cero, o sea, soy autodidacta. Básicamente, pues eso, un día llegó una guitarra a mis manos y a base bueno, pues eso, de darle, pues empiezas un poco a sacar tus primeros acordes y a hacer tus primeras canciones, pero no, ha sido un poco por una especie, por instinto, ¿no? Que diría Barricada. Eso es. Luego, aparte de la música, ¿te has dedicado a algo más o solo a Claro, nosotros tenemos nuestros respectivos trabajos. Por eso, Eso es. a eso me Yo soy fontanero y pues eso, tubería para aquí, tubería para ahí, la fuga. Y de hecho con esos tubos, al ser fontanero, sé que esa batería rara que hicimos al principio no tenía soportes de pies, y eran tubos de plomo, de los que utilizan los fontaneros, de plomo, de cobre, no recuerdo de qué era de cobre. Tubos así puestos, soldados ahí un poco para... Me da pena no haberle sacado una foto, no tener un recuerdo, para tener recuerdo de la... Bueno, Porque era rara. lo tienes en la mente. En la mente, sí, ¿verdad? eso sí. ¿Y tú a qué te dedicas eso? Pues yo soy historiadora, estudié historia en la Universidad de Gasteiz y actualmente soy profesora en los institutos pues, de historia, arte y geografía. Qué Lo que toque. bonito. A mí me encanta La historia. historia. Hombre, teniendo ahí curiosidad además, pues bueno, es para a mí también, la verdad, es un poco pues, vocacional, ¿no? Y hay que saber la historia, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué plan tenéis con el grupo? Los planes... Hemos terminado este año de lanzar nuestro segundo álbum. Eso está recién salido, en diciembre, enero, ¿cuándo salió? En diciembre fue... Lo grabamos, terminamos ahí un poco más o menos, sí, ¿no? Pues diciembre del Sí. año pasado salió el segundo disco. Sí. Entonces ahora lo que estamos haciendo un poco Presentarlo en es directo. presentarlo. Conciertos y conciertos y conciertos. Grabamos el videoclip también. Sí, Huesos. Sí. Y hemos estado ahora, pues eso, haciendo una girilla. Hemos estado en Semana Santa en Francia, presentándolo ahí, en Toulouse, Tarbes, Villanet. Tenemos un videoclip, Huesos, que se lo ha currado Íñigo Hacha. Si te creáis por ahí Sonámbula Huesos, vais a ver un videoclip que la verdad es que ha quedado muy bien. Siempre, Muy bien. siempre lo meto en el vídeo, por brindar. Sí, lo puedes añadir. Eso es. Ahí lo tenéis.
Bueno, ahí hemos visto el videoclip ese y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Y cuéntame cómo surgió esa idea de hacer el videoclip. Huesos. Pues bueno, el germen es Íñigo Hacha. Ya con él hemos sacado un videoclip. El primero fue con él también y este segundo también posterior. Él es un chico de Bermeo y él es director de cine y organizan en Bermeo el Gore Fest, es un festival de cortometrajes Gore, y él se dedica a eso. Entonces, bueno, pues el anterior también fue una de zombies, siempre la temática es un poco como, vamos a decir, muertos, oscuridad... Terror de serie B, un poco así, el clásico terror ahí de los 80 es una referencia básica para el señor Hacha. Entonces al principio la idea, a ver, hasta que es el Huesos de ahora ha habido muchas vueltas, hasta que ha sido lo que ha quedado. Empezamos por el tema de los asesinatos de huesos, yo también con el tema de historia y estoy un poco concienciada con el tema de, pues todo el tema de la guerra civil, las fosas comunes, todos estos huesos que están sacando. Entonces yo lo quería llevar un poco por ahí el videoclip, pero al final, bueno, se quedó en una idea más genérica, porque tampoco tienes los medios que tú quisieras para poder muchas veces llevar a cabo pues todo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces ya ahí, Rafa, empezaste un poquito también a llevar por el tema de los asesinatos, igual más en general sin especificar un tema en concreto, ¿no? Bueno, al final eso ha sido un poco cosa de Íñigo, que es muy complicado meter tanta información en un esto, entonces hemos ido un poco por lo funcional, ¿no? Yo pregunto, la gente, ¿cómo reacciona al ver vuestro grupo o vuestro estilo musical? En directo dices, la música. Sí. Yo creo que somos un grupo que hay gente o que no le gusta o hay gente que le gusta mucho. No, pero Muy extremo. no hay término medio. Vale. No hay término medio. Entonces, claro, dentro de, digamos, de la música extrema está es más popular, digamos, los grupos que tienen más velocidad, que van a toda hostia. Nosotros vamos en otra historia, eso usamos más medios tiempos y tal. Bueno, tenemos ahí nuestro público, ¿no? Entonces hacemos lo que nos da la gana, básicamente, no lo que nos dicen los demás que hay que hacer. Eso O es. sea, lo que nos apetece y lo que nos sale, lo que hemos dicho antes. Lo que hemos comentado. Entonces, claro, hay gente, lo que tú dices, está muy polarizado. Hay gente que te dice, joder, pues eso, como si no es rápido, es que más rápido. En cambio hay otra gente que le encantamos. Y nos dice, me habéis encantado mogollón, no me gustaba el doom metal, que tampoco somos doom. Pero bueno, y le sorprende. O sea, es un poco según el momento, el sitio, la gente, el lugar, es muy... La borrachera. La borrachera, se tocan los primeros, se tocan los últimos, pero nos ha pasado eso, como muy polarizado. O no les gustas o les encantas, o sea, estamos ahí un poco... Sí. Y sí, sobre todo igual la gente más del metal de la vieja escuela tienen... sí, les solemos gustar más ese... Luego esto, añadir que este disco lo ha lanzado Extreme Music y Un sello de Madrid. Es un sello de Madrid, digamos, que es uno de los más relevantes, ¿no? A nivel estatal. Y nada, estamos contentos, ¿no? Para así poder expandirnos un poco, esparcir la semilla de Sonapur. ¿Y qué planes tenéis de aquí en adelante? Pues de momento, a corto plazo, el mes de mayo lo tenemos repleto de bolos. Vamos el fin de semana que viene a Logroño. No, Logroño no, es en Briones. Es el Cuzcumetal, que organizan ahí una peña de la zona. Luego el siguiente vamos a Pamplona, al Inferno, una sala que hay en la parte vieja de Pamplona ahí a tocar. Volvemos a Bilbao, en mayo también acabamos en Bilbao, ahí en la SEIC, una sala junto con un grupo de Francia, que hemos estado ahora en Francia a través de... les viene a ellos la vuelta, vamos a decir.
Y luego, en principio, eso es lo más cercano que tenemos ahí. En junio está algo pendiente de confirmar. Septiembre, Madrid. octubre hay cosas por confirmar, pero intenciones de ir a Madrid. Madrid y Barcelona. Barcelona. Antes de que termine el año. No, guau. Eso es, antes de que termine el año, Madrid, Barcelona, fijo. Aparte las cosas que puedan ir surgiendo. Bueno, pues, muchas gracias a los dos por animarnos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por el interés. Eso es, gracias a ti, Ay, por la invitación de hacernos la entrevista. Aquí tenemos una costumbre. Podéis mandar un beso y un saludo a todos nuestros espectadores. ¿No, gente? ¡Ya! ¡Agur! ¡Agur! ¡Apa ahí!